primero hay que decir que la medida es una medida, se puede decir, preventiva, y que uno entiende, por lo que ha sido la historia en el tema comercio exterior, que es una medida apuntada a un impasse de espera hasta tomar otra medida. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha sucedido en concreto es que se ha cerrado el registro de las ventas al exterior de los, como decíamos, de los derivados de soja, tanto el aceite como la harina. Sí, sí. ¿Por qué lo cierran? Bueno, con la idea, o por lo menos lo que se sospecha, ayer algo dejó entrever la vocera de la Casa Rosada, que se va a aumentar las retenciones a estos dos derivados. Mientras tanto, mientras esa medida se hace efectiva, se cierra la exportación, la venta al exterior. ¿Para qué? Para que las empresas no registren con un precio viejo la venta, que se registra antes, claro, y después lo paguen. Digo, vos el lunes vas a anunciar retenciones, entonces yo el sábado y el domingo vendo con el precio viejo, y cuando arranca la semana gano esa diferencia, digamos. Por eso se cierran las retenciones hasta que se toma otra medida. ¿Cuál es la medida que hay expectativa que se tome? Es que esta alicuota que hoy paga el aceite y la harina de soja del 31% de retenciones pase al 33%. Como hoy paga, por ejemplo, la soja en grano. Claro, el poroto. Hay que explicar que esto es un diferencial que paga la industria. ¿Por qué? Porque se entiende que de esa manera se está, ¿cómo se diría? Se está apoyando la posibilidad de que se agregue valor a lo que se está haciendo. En vez de vender el grano directamente sin procesar, vos lo vendés industrializado. Entonces, de esa manera, el Estado aporta, es una parte que aporta el Estado, dejando de cobrar a la industria aceitera para fomentar la industrialización. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto tiene una historia de discusión bastante larga, digo, porque no es algo nuevo. Primero habría que decir, antes de seguir, Marcelo, que porque vengo leyendo en varios portales, hay muchas declaraciones de asociaciones de productores. Por ejemplo, la mesa de enlace. La mesa de enlace puso el grito en el cielo sobre el tema. Hay que decir en concreto que no es una medida que afecte al productor, sobre la base de que el productor ya paga la empresa, cualquier empresa de nuestra región, Cargill, Costco, cualquiera que le compra al productor, le compra la soja y le descuenta el 33% de retenciones en el precio que le compra. Ahora, después, una parte de eso, la empresa, vamos a poner Cargill como ejemplo, la empresa lo procesa y lo vende como harina y paga el 31%, digamos, ese 2% de diferencia. Digamos, si alguien tendría que protestar, el Aciara, no precisamente los productores, en todo caso. Exactamente, por eso digo, hay que ponerlos bien sobre la mesa. Después, obviamente, yo entiendo que los productores escuchan la palabra retención y se le ponen los pelos de punta. Lógico. Pero digo, para ponerlo sobre la mesa, en realidad, un diferencial que hasta ahora la ley le daba como ganancia a las multinacionales agroexportadoras o aceiteras, hoy el gobierno lo recupera. Pero en el medio de esto, el productor no paga más ni menos, sigue pagando exactamente lo mismo que pagaba de retenciones. Digo, para ponerlo bien claro, esta es una discusión que durante el gobierno de Mauricio Macri se dio también. Yo no sé si vos te acordás, pero hasta octubre más o menos del 2018, Mauricio Macri había mantenido este diferencial, después lo sacó, después lo volvió a reponer Alberto Fernández, y viene discutiéndose así. Lo que tampoco tiene nada que ver, Germán, es la 125, porque también se escuchó que se reflota el fantasma de la 125. No tiene nada que ver con la 125, porque eran retenciones móviles, ¿no?, en su momento. Para nada, y eran retenciones vinculadas al sector primario, al sector productor. Por eso digo, ese es un punto clave de la discusión, porque además, digo, es un punto clave, porque incluso uno escucha decir, bueno, ¿cómo está el sector? ¿Van a poner más impuestos ahora? La verdad que si uno ve los números, Marcelo, del sector en el 2021, te digo, para ponerlo en concreto, para ponerlo bien en concreto en números, febrero de este año, pensando no en cantidades exportadas, sino con un precio muy alto, el valor de las exportaciones. El valor de las exportaciones de febrero de este año
fue el mejor registro de los últimos 20 años. Digo, estamos hablando de un sector que si bien está afectado por algunas cuestiones como la baja del Paraná, que le cuesta, que hace que sea más difícil la exportación, y una sequía histórica que está golpeando, realmente golpea los rindes de producción en todo el país. Digo, pero pensado en los precios internacionales, digo para entender también la lógica de lo que se está discutiendo, vamos hacia precios internacionales mucho más altos por escasez de cereales, por la guerra de Rusia y Ucrania, por una serie de factores que ha empujado no solo los cereales, sino todos los commodities como el petróleo. Vamos hacia un precio muy alto, y la discusión que pone el gobierno es quién va a capturar esa ganancia extraordinaria que, como te decía, hizo que en febrero la exportación del país sea, la agroexportación del país sea la más alta de los últimos 20 años. Por lo que estás contando, entonces tampoco se puede interpretar del todo bien lo que planteó el gobernador Omar Perotti, ¿no? Que de entrada rechazó esto, dijo que cuando más dólares se necesitan, cerrar esto va a implicar menos ingreso de dólares. Evidentemente no es así el planteo del gobernador. ¿Tiene una lectura equivocada? Mirá, yo lo que leí del gobernador, que en primer término se pronunció en contra del cierre de las exportaciones, obviamente entendiendo, como entienden todos aquellos que se posicionan en contra, que es la previa a la suba de este diferencial. Sí. La verdad que hoy, con las ganancias que está teniendo el sector agroexportador, como estamos hablando, batiendo absolutamente todos los récords, en un momento de gran necesidad para la Argentina, me parece que es una lectura equivocada, porque incluso con aumento de retenciones y todo, las ganancias para el sector van a seguir siendo mucho más altas, incluso lo que percibe el productor, que ahí está la otra discusión, dice, bueno, el Estado se queda, está bien. Si vos comparás, ayer había un muy buen gráfico que exponía Alejandro Berkovich, si uno compara histórico, por ejemplo, lo que recibe el productor, porque el productor recibe de lo que vende, restado los impuestos. Pero si vos lo ponés en dólares, el productor está recibiendo más por cada tonelada de cereales que en los últimos 10 años, con todos los impuestos incluidos. Con lo cual, en realidad, acá estamos hablando que la disputa es por una ganancia superior a toda su historia, digamos, como estamos hablando de récord, y quién se lo queda. Evidentemente, me parece que la lectura del gobernador Perotti es equivocada, porque en realidad lo que está intentando en este momento es capturar esa ganancia extraordinaria. Ahora, hago un detalle en esto de los impuestos y en esto de la política impositiva del gobierno. La discusión, me parece, Marcelo, que no pasa hoy por si subir o no, porque realmente en un momento donde va a haber mucha presión, de hecho la está viendo, ayer ha anunciado un aumento de nafta, recién leía los informes de Rosgan, que hizo el mercado de carne, sobre la presión para aumentar en breve la mayoría de los cortes de carne, y eso va a empujar la inflación. Incluso este aumento de los cereales, que le da ganancia a los que exportan, también genera presión sobre el pan, el trigo en la Argentina, con lo cual hay una presión y hay que ver de dónde va a salir la plata. Pero me parece que la discusión, en realidad, es si este tipo de recursos, como el de eliminar el diferencial, van a generar más divisas. ¿Para qué? Porque acá la discusión es si estas divisas van a ir a pagar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es, me parece, lo que detrás aparece como gran preocupación. Y bueno, terminó desde que está cerrándose el acuerdo con el fondo, ahora está en el Senado, y entonces hay que empezar a rascar la olla para pagar eso, o se va a utilizar para políticas que permitan, ¿cómo podría ser?, bloquear o cubrir la mesa de los argentinos ante una situación inestable en la economía del mundo. Digo, ahí me parece que está el debate, porque si esto, y digo pensándolo, no solo en la política económica, sino en las repercusiones sociales, si esto implica un aumento, si le sacamos a los ricos para darle al fondo, y empezamos a los que tienen superganancias para darle al fondo, es más o menos lo mismo. Acá la discusión es si estas superganancias que produce el argentino terminan en la mesa del argentino o terminan en el bolsillo de ISS. Entonces, un poco ¿De qué monto estaríamos hablando si se suma finalmente estos 2 puntos más o menos? ¿Qué recaudación más tendría el Estado? Porque incluso se habla de una especie de fondo compensador o de fideicomiso para amortiguar
algunos vaivenes precisamente en lo que tiene que ver con materia prima para alimentación? Ya, te separo rapidito, te separo eso. Por un lado, las amenazas de las empresas exportadoras que ya están haciendo eso. El gobierno intervino mercados como el del trigo, claro, con fideicomisos para intentar amortiguar la suba de los precios internacionales. Exacto. Y desacoplarlo de los precios internos. Las empresas amenazaron ayer, cuando todavía no se sabe cuánto el aumento si se va a cerrar este diferencial, cómo va a ser, pero amenazaron ayer y plantearon, bueno, no existen más los fideicomisos, si nos aumentan los impuestos, cambió el precio, con lo cual no esperen los fideicomisos. Digo, va a ser una pelea, eso no es que es tan fácil darlo vuelta. El cálculo en algún momento, ayer veía algunas notas de cuando Alberto Fernández volvía a poner el diferencial que ahora saca, sí. Y que en algún momento también había sacado Macri, bueno, en este ida y vuelta, y leía, digo, para tener un cálculo concreto, leía un cálculo que hacía Néstor Roulet, que es un conocido productor granario, que fue incluso miembro del gobierno de Mauricio Macri, y que por supuesto en aquel momento se opuso a que Alberto Fernández pusiera este diferencial que ahora está sacando. Digo, para pensar a veces cómo son las posiciones políticas también, ¿no? Bueno, y... sí, completame, por favor, completame. No, te decía esto, simplemente la hago breve. En aquel momento, estábamos hablando de octubre del 2018, lo que calculaba Roulet es que las aceiteras se quedaban casi con 170 millones de dólares en 2 meses de la producción granaria, de diferencia con este 2%. Así que calculale, uno podría estar haciendo un cálculo con los precios de hoy, que estamos hablando de 80 millones de dólares por mes, el gobierno recuperaría de retenciones. Y ahora la pregunta a lo mejor de fondo que queda cuando se mezcla esto de la discusión política con la discusión económica es si el gobierno de Alberto Fernández tiene fortaleza, ¿no?, para enfrentar a estos oligopolios, a este poder concentrado económico. Vos sabés que es clave lo que vos planteás. Justamente esta mañana, por ejemplo, en los principales diarios opositores, el planteo, y me parece que ahí se va a trasladar el debate ahora, el planteo es si el gobierno tiene la potestad. Entonces empieza una discusión de si con el fin de la ley de emergencia económica, que le daba la potestad de modificar las retenciones, ley que culminó en diciembre del año pasado porque no se aprobó el presupuesto. Claro. Bueno, muchos plantean, legalmente el gobierno no puede hacerlo. Me parece que más que un problema legal, como bien vos planteás, es un problema político que lo que va a poner en tela de juicio es si le da el capital político y la fuerza política al gobierno para avanzar en una medida así. Pero así todo, y yo te vuelvo a repetir, hay que complejizarlo un poquito más, porque no es una medida buena o mala en sí, es una medida que hay que poder registrarla, organizarla de acuerdo a sus objetivos y resultados. En sí, entiendo yo que el gobierno tiene la potestad de modificar esta política impositiva sin pasar por el Congreso, porque además no es la política de retenciones a la producción primaria, sino que tiene que ver con el diferencial a la industria, con lo cual el gobierno podría hacerlo sin pasar por el Congreso. La discusión vuelve a ser, me parece, como te decía, ¿a dónde va a ir a parar esa planta? Claro. Por último, te consulto sobre el debate en cuanto al acuerdo con el fondo. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mirá, a mí me da la sensación que el acuerdo con el fondo implica, por un lado, tirar por la borda toda posibilidad de investigar la estafa que se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri al contraer esa deuda, es de alguna manera lavar esa deuda y transformarla con una refinanciación en otra deuda, con lo cual, en principio, me parece un error grosero sobre la base de que es una de las mayores estafas de la historia de la Argentina, y no ha sido investigada en lo más mínimo, y no ha habido voluntad tampoco de investigarla. De hecho, se ha creado la comisión parlamentaria en el Congreso para investigarla y eso no avanzó. Y por otro lado, en la situación que está la Argentina, da la sensación que no hay una salida positiva para las necesidades que se están profundizando a partir del crecimiento del índice inflacionario y de la situación que vemos todos los días. En realidad, sumar la presión de tener que pagar una deuda como esta, que está
comprobadamente construida sobre bases ilegales e ilegítimas, la verdad que me parece un error histórico y que ya va demostrando en política que ha quebrado hasta el frente de gobierno, digo, sí. donde un montón no han querido firmar lo que entienden, como entendemos simplemente por historia, no hay que hacer proyección para adelante, hay que revisar un poquito para atrás. No hubo en la historia de la Argentina un solo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de los 20 y pico que tuvimos que haya traído algún beneficio para la Argentina, sino todo lo contrario. Germán, gracias por este rato, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Marcelo, a ustedes por tenerme en cuenta, un abrazo a ustedes. Germán Mangione ya hablaba con nosotros, pero